¿Quieres más charlas? Visítanos en www.eflyacademy.com. ¿Esto te interesa? ¿Te interesa? Ven a nuestras clases. Tenemos curso de piloto privado, curso de piloto comercial, de avión y de helicóptero. También tenemos cursos de inglés en la aviación, habilitación de vuelo por instrumento, cursos de multimotores, cursos abiertos como aviación avanzada, aviación para todos y el curso del Airbus 320, aeronave utilizada en la mayoría de las aerolíneas a nivel mundial. Toma nota de nuestro asesor académico, de su teléfono y le puedes escribir del WhatsApp al más 506 70 38 26 51 en toda Latinoamérica, incluyendo desde los Estados Unidos hasta Argentina y en Europa. El día de hoy tenemos el diferencial de presiones, un tema muy interesante que llama la atención, pues hay teorías, principios que rigen la aviación que para los pilotos, los mecánicos y los tripulantes de cabina son muy básicos los conceptos. Sin embargo, para los ingenieros aeronáuticos, aquellos que se tratan del diseño, de la aerodinámica, donde deben hacer un estudio profundo de esta aerodinámica, de esta ciencia, o por decir, esta parte de la física que estudia el movimiento del aire a través del objeto, es quienes deben de sacar los cálculos específicos que se basan en esas teorías básicas y fundamentales. Entre ellos tenemos dos nombres importantes y vamos a decirlos. Primero vamos a ver aquí, tenemos el concepto de presión y fuerza. Eso es, hay que dividirlo. Cuando hablamos de la presión, eso es muy importante, hablamos de esa cantidad de fuerza aplicada en una superficie. Eso es lo que estamos viendo en cuanto a la presión. Ahora, la diferencia entre la fuerza es la que actúa perpendicularmente a la superficie de un objeto, lo que en términos más precisos, lo que presión es igual a fuerza por área. Y ahí tenemos entonces el despeje, que sería la fuerza, sería la presión por el área. Entonces, presión igual a fuerza por área y la fuerza sería presión por área. Aquí lo tenemos por acá. Vamos a colocártelo para que lo puedas ver. Te lo voy a colocar aquí para que se pueda entender y puedas diferenciar entre uno y el otro. Vamos a colocártelo aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Si fue claro, te lo coloco. Aquí está. Tenemos, vamos a por aquí. Presión es igual a fuerza entre área y fuerza es igual, fuerza, aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí, fuerza es igual a presión por área. Aquí lo tenemos entonces. Bien, ahí tenemos entonces la diferencia entre una y la otra, ¿ok? Esa es la diferencia que tenemos que entender. Entonces, la fuerza es el empuje, en este caso el arrastre hacia arriba, ¿ok? Esto sería medido en libras, ¿ok? Y esa es la resultante de la interacción cuando el objeto pasa a través de esa masa de aire, ¿verdad? Esa masa de aire. Y esa masa, esa fuerza está contemplada en una unidad de medida llamada libras, mientras que la presión es la fuerza ejercida a todo el área actuando sobre ese objeto, y su unidad de medidas puede ser en libras por pulgadas cuadradas. Claro, la otra unidad también se puede medir en newton. Sin embargo, nosotros los pilotos utilizamos más la medida de libras. Para este tipo de cálculos utilizamos las libras y utilizamos el PSI, o las libras por pulgadas cuadradas, para hablar de la presión en este caso en el área de interés, que es el ala, por ejemplo, o en el perfil. Entonces tenemos aquí, vamos a hablarte de un corte seccional. Vamos a hablarte de un corte seccional para poder explicar todo esto, y es el perfil. Cuando hablamos del perfil, estamos hablando de esa estructura diseñada para obtener una reacción sobre la superficie a partir del aire que atraviesa, o el aire donde él se mueve.
Esto es la aerodinámica. Cuando nosotros vemos el perfil, explicamos el concepto de aerodinámica y aerodinámica podemos verlo como parte de la física que explica el movimiento de un objeto a través del fluido. En este caso sería el aire. Vemos ahí cómo se desplaza y para entender aquí el movimiento, vamos a ver el perfil como el corte seccional del ala, como el pedacito que estamos viendo en ese momento. Ahora vamos a identificarte algunas partes para que puedas entrar en situación con respecto al perfil. Y aquí tenemos las partes, se las voy a colocar aquí. Vean que aquí hago el corte del ala, vean ahí, es parte, vean las estructuras, inclusive por dentro pasa el combustible también. Estructuras que tienen largueros, larguerillos, costillas, una estructura bien trabajada para darle fuerza, inclusive tenemos ahí parte del almacén del combustible. Eso quiere decir que van a estar los depósitos de combustible. Vamos a ver ese corte seccional y vamos a ver las partes del perfil. Y aquí tenemos las partes del perfil. Vamos a ver, vamos a detallarte cada una de ellas y para que las repases si ya las conoces. Sin embargo, si no las conoces, vamos a darle fuerza para que las puedas ver. Tenemos el borde de ataque. Esta parte es súper interesante porque es es el punto delantero del perfil. Simplemente es donde impacta el aire, donde se encuentra con el aire. Tenemos el punto contrario, que va a ser el borde de salida, que es esta parte de aquí atrás. Es donde el aire se encuentra. Véanlo aquí. Vamos a ver si lo podemos poner acá. Y no lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Aquí está, sí. Vean acá cómo se encuentra, cómo se abre el aire. Vean el perfil, él se encuentra en el borde de ataque y en el borde de fuga el aire se vuelve a encontrar. Entonces tenemos aquí el impacto del aire en el borde de ataque. Lo tenemos como BA, borde de ataque. Y aquí lo tenemos como el BS, como el borde de salida o el borde de fuga. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Vamos a ver ahora las otras partes del perfil, las partes básicas del perfil. Aquí tenemos la parte del extrados, que es la parte de arriba del perfil, y en la parte del intrados, que es la parte de abajo del perfil. También tenemos el espesor. El espesor lo tenemos ahí y simplemente nos va a decir dónde se encuentra la mayor separación entre el intrados y el estrados. Eso es lo que va a decirte el espesor. El espesor también te va a decir, de acuerdo a una nomenclatura llamada NACA, que te las va a especificar en porcentaje. Pero no nos metamos con eso, simplemente el espesor va a ser donde se encuentra la mayor separación del estrado con el intrado. Si tenemos ahí el espesor notificado, sabremos qué tan ancho, qué tan alto puede ser. Ahora, la cuerda, esta que está aquí, va a ser una línea imaginaria que se utiliza para trasladar, para pasar desde el borde de ataque hasta el borde de fuga. Ahí ya estamos entonces entrando en materia de perfiles. Materia de perfiles importantes para poder describir todo esto que está acá. Entonces, vamos a empezar primero por los teoremas. Aquí tenemos unos teoremas súper interesantes y los teoremas los tenemos acá. Tenemos al teorema de Bernoulli con el tubo Venturi y tenemos el teorema de Isaac Newton, ¿verdad? Tenemos dos teoremas que explican la producción de la sustentación. La producción de la sustentación, como vemos, la sustentación es el resultado, el producto de la diferencia de presiones que existen en el alrededor de presiones dinámicas y presiones estáticas alrededor de ese objeto del perfil. De acuerdo a ese resultado va a salir esa fuerza, esas presiones, porque además de la presión, también hay otras variables. Hay variables de densidad del fluido, hay la variable de temperatura, también de la altitud. Hay variables que no son tomadas en cuenta para nuestra descripción. Sin embargo, quiero que sepan que también hay muchas otras variables, como la fuerza de roce, la resistencia inducida, la resistencia parásita que pueda existir en el perfil, tantas variables que van incluidas en ese momento. Sin embargo, estudiamos pocas de las que están incluidas en ese estudio del perfil. Ese estudio del perfil se hace a través de una herramienta tecnológica, que la tenemos por acá, que se llama túnel de viento. Si bien saben los ingenieros,
utilizan ese túnel de viento. Ese túnel de viento es una herramienta muy importante para ayudar al estudio o a la investigación de los efectos del movimiento de ese perfil aerodinámico o de ese objeto alrededor que pasa a través del fluido. También vamos a ver cómo se comporta la presión en ese lugar. Podemos detectar muchas cosas que puedan pasar ahí. Cosas súper interesantes como agregar una ventana a la estructura del avión, cómo ejerce la fuerza, la presión, cómo ejerce fuerza a través de ese debilitamiento de la estructura de la aeronave para poder colocar una ventanilla. Qué tan importante es el estudio de eso. Entonces, estudiamos todo el perfil aerodinámico del avión, pero también estudiamos la parte del ala. Para este momento nos interesa la parte alar. Entonces, utilizamos este túnel de viento que al, pueden poner gas, por ejemplo, o algún tipo de humo de color para que puedas ver cómo se traslada o cómo pasa a través de él. También he visto que colocan algunos pequeños filamentos para dar indicaciones, son indicadores que van a la computadora y el ingeniero o la persona que está haciendo el estudio de la estructura para saber algunos detalles específicos de ese resultado que al final le va a decir si la aeronave cumple con lo establecido o requiere algunos ajustes adicionales. Vemos entonces la importancia del túnel de viento para estos estudios que se necesitan. Entonces, empezaremos explicando varios de los efectos. Y aquí tenemos ejemplos súper interesantes que se utilizan en el día a día, como por ejemplo este experimento que explica. Aquí tenemos el experimento de una hoja. Aquí tenemos el experimento de una hoja que se pone en el labio inferior y se sopla horizontalmente. ¿Qué va a pasar en este momento? Bueno, va a pasar que sobre ella tú vas a soplar y vas a ver que el papel se levanta, ¿ok? Si soplas sobre él, vas a ver que se levanta y ese va a ser el resultado de la corriente de que pasa a través de él. Ese es un ejemplo de cómo se produce en ese momento una fuerza sustentadora. Ahí vemos presión de aire que hay a través de todo ese perfil y vamos a ver cómo se levanta ese papel eh, de manera ejercida por esa fuerza que tenemos haciendo en ese momento. Tenemos entonces otro ejemplo, que el otro ejemplo lo tenemos por acá, para que veas este otro ejemplo cuando sacamos la mano del auto o el vehículo. Cuando sacamos la mano del auto o el vehículo, vemos esa fuerza, esa presión y esa resultante de esa fuerza que sucede cuando sacamos la mano por el vehículo. Eso es otro ejemplo que puedes tomar para entender esa fuerza y esa presión que se genera a través de esa mano, en este caso, que saca el conductor. Para eso, entonces, tenemos otro principio importante, como es un principio que que se combina con el principio de Bernoulli, y es el principio que se llama el principio de Coanda. Este principio de Coanda o este efecto es un fenómeno en el cual el flujo del chorro del agua, vean que lo pueden hacer sencillamente, vas a tomar una cuchara, vas a tomar quizás una cinta adhesiva y lo colocas con la cinta adhesiva muy cercano al agua y vas a darte cuenta que el flujo de chorro del agua se va a adherir a esa superficie cercana y permanece adherida a esas paredes, incluso cuando la superficie de esa curvatura se está alejando. ¿Okay? Entonces lo mantiene adherido, lo vas a ver, toma ese ejemplo con una cinta adhesiva, lo colocas en esta parte de arriba, lo tomas y lo acercas al chorro de agua y vas a ver que se va a mantener el flujo pegado y se va a mantener esa unión, inclusive se va a mantener por largo tiempo. Es ese efecto que va a mantener entonces la cuchara muy pegada a ese fluido, a ese flujo. Es lo que pasa con el perfil y eso va a explicar mucho lo que hablan, lo que es en este caso Bernoulli. Bernoulli no pensaba ni siquiera que pueden existir aviones. En ese momento Bernoulli se estudiaba a través de su tubo Venturi, hizo su demostración de una teoría donde explicaba la continuidad del fluido. Y eso es muy importante.
Sin embargo, antes de él también estaba Newton, donde explicaba la tercera ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración, esta ley donde dice que por cada acción hay una reacción. eh, la segunda ley de Newton es la fuerza igual a masa por la aceleración, y la tercera ley de Newton exactamente es la de acción y reacción, que te dice que por cada acción hay una reacción igual y de sentido opuesto. Entonces teníamos estas dos, ¿verdad? Que aplicábamos bien para en combinación con el principio de Bernoulli, ¿ok? La segunda, que era fuerza igual a masa por aceleración, y la tercera, que era la de acción y reacción. Aquí las tenemos estas dos. Estas dos, antes de que Bernoulli pudiera demostrar con su tubo Venturi, vamos a ver cómo demostramos el tubo Venturi. Aquí está el tubo Venturi de Bernoulli. En una explicación que está muy interesante, pero combinada con la ley de la continuidad, que ya te la voy a mostrar, la ley de la continuidad, que es esta que está aquí. En este momento, la ley de la continuidad o el principio de la continuidad es muy importante describir bien, bueno, porque él de alguna manera te va a decir, por ejemplo, en este caso, que tenemos en un tubo, si tuviéramos un tubo, no el tubo que tenemos, que está aquí angosto en la parte central, como cuando están, a ver, apretando una manguera, ¿no? El tubo está completo, el tubo está totalmente completo, y vemos como el agua, son estos tres corredores, ahí tenemos tres corredores, que lo que van a hacer es desplazarse como es un tubo completo, o sea, la manguera está, me explico, la manguera está sin perturbar su forma. Esos tres corredores que están en la entrada van a mantener su velocidad constante y van a llegar a la salida manteniendo su flujo constante sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasaría entonces si en esta ley de la continuidad se le achica, ¿okay? Se le pone más pequeño ese espacio por donde ellos tuvieran que pasar? Entonces tuvieran que hacer fila o estar uno detrás de otro para poder entrar a ese lugar, y se deberían de mover mucho más rápido para poder entrar uno al lado del otro, para poder llegar y poder salir rápidamente, inclusive salvarse si se tuvieran que salvarse, porque del otro lado, ¿ok? Que necesitan pasar para salvarse hacia este lado. Entonces, vean que el principio de la continuidad o la ecuación de la continuidad, que forma parte del teorema también de Bernoulli, explica de cómo al inicio la velocidad es menor, ¿ok? Cuando achicamos el tubo, la velocidad comienza a ser mayor, y cuando abrimos comienza a ser menor. Entonces, en este principio de Bernoulli, Bernoulli siempre lo que habla, ¿okay? En este caso, vamos por aquí Bernoulli, habla que cuando, en este caso, la velocidad aumenta, la presión disminuye, y cuando la presión aumenta, la velocidad disminuye. Son inversamente proporcionales. Y esto es muy importante para la explicación de muchos, lo que tenemos, por ejemplo, lo que es el motor a reacción. Por ejemplo, tenemos este caso utilizado como tubo Venturi, succión en el avión también, para utilizarlo para la parte de succión, para utilizarlo también en los tanques de combustible. Es muy importante saber que se utilizan este tipo de principios para muchos equipos de la aeronave. Bien, entonces vemos que aquí, en este momento, hemos explicado el teorema de Bernoulli, que nos da esta fórmula que se nos asemeja a nuestra fórmula final, que es la fórmula de la sustentación. Vean que Bernoulli nos presenta su fórmula, la fórmula que, como la misma sustentación, un medio de la densidad de la velocidad al cuadrado por el coeficiente de sustentación por su área. Así, de ahí se deriva la fórmula de la sustentación, o toma mucha información de ahí de lo que sería el teorema de Bernoulli. Bien, ahora, algo que quería comentarles, que hemos entendido de que la sustentación en este caso se produce por una diferencia de presión que hace que suba que en este caso, para este ejemplo,
Ellos explican que ni Bernoulli ni Newton explicaron cómo se creaba la sustentación. Esto es muy importante, esta teoría. Aquí lo tomo de Aviation Web, ¿ok? La teoría explica de la sustentación, que ninguno de los dos explicaron completamente cómo se generaba la sustentación. Que actualmente es algo complejo para explicar, pero hay muchas teorías que explican que con ambas se podría entender cómo se podría explicar la producción de la sustentación. Entonces, vean que no es que queremos tumbar el teorema de Bernoulli, no es que queremos tumbar el teorema de Newton, sino la completación de ambas o el uso correcto de ambas teorías es lo ideal para explicar este fenómeno del resultado de la sustentación. Aquí vemos que hay muchas variables que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo la densidad del aire, la velocidad, la altitud, la temperatura, todas esas variables que son importantes para el conocimiento sobre esto. Entonces, por ejemplo, hay otra idea errónea también, que es que los hermanos Wright inventaron el perfil aerodinámico. Eso también lo explica ahí en ese paper o en esa información muy interesante. Y lo que dicen es que la producción de la sustentación tiene un alto impacto con la velocidad, como lo hemos visto con los ingredientes y la presión del aire cuando entra en contacto con este perfil, ¿ok? Donde hay un área de presión, ¿ok? Tanto arriba como abajo. En el perfil vamos a ver presiones tanto arriba como abajo, pero lo que vamos a ver, aquí, vean que aquí hay presiones, pero esa teoría de que la parte de abajo generaba presión hacia arriba, como la que vemos acá, eso no es correcto. Vamos a ver si lo podemos poner por acá. Vean aquí, vean que la presión de abajo generaba la sustentación y eso no es correcto, ¿ok? No es correcto porque aquí también hay presiones que bajan, ¿ok? Y que al final forman parte de este resultado total. Esta sería la completación de la explicación de cómo esa diferencia de presiones, que sí es la diferencia de presiones, pero no necesariamente la presión debe ir hacia arriba, porque hay presiones hacia abajo y hacia arriba, como por ejemplo, también quiero que sepas que no solamente es en esa área, sino todo el área alar, que la sustentación viene siendo el resultado y la sumatoria de todo el conjunto de presiones que está alrededor del ala. Ni siquiera eso en un punto focal. Y se va a concentrar, por supuesto, en lo que llamamos el centro de presión. ¿Okay? Ese punto en el cual se genera la fuerza sustentadora. El centro de presión va a ser un punto en el cual la sumatoria total de esas fuerzas, viendo las fuerzas como si es un conjunto de, en este caso, de palos, o en este caso de líneas colocadas a lo largo de esa ala, inclusive que puede estar en voladizo, que puede afectar o no la estructura, ¿no? En este caso por el movimiento constante del ala y otras cosas adicionales que pueden ocurrir. Sin embargo, por ejemplo, en esta ala está reforzada para en este caso, su pandeo, su movimiento de manera, en este caso, de manera positiva o negativa. Entonces, aquí vemos que hay una completa una completa formación de variables que normalmente los pilotos no las estudian. Pero al verlo desde el punto de vista más científico, queremos explicarles de que ambas teorías se complementan, de que una teoría no explica lo contrario, porque van a ver que dicen que hay personas que están del lado de que Bernoulli no lo explicaba y que Newton tampoco, entonces aquí lo que queremos decirles es que ambas teorías se complementan para explicar este fenómeno. También vemos, por ejemplo, el caso de los flujos, ¿verdad? Aquí tenemos el caso del flujo, cómo se mueve a través del perfil. Tenemos un flujo laminar, que es un flujo ordenado, un flujo que viene en placas, y cuando ya no se sigue manteniendo del perfil, va a presentarse un flujo turbulento, ¿verdad? Está esa transición lo que es medido con el número de Reynolds. Si se recuerdan, aquí también tomamos el número de Reynolds para saber cuándo el flujo laminar empieza a convertirse en turbulentos. Todo esto se va estudiando, se va revisando, inclusive se va viendo cómo
se va moviendo el centro de presión. El centro de presión, como les dije, de ese centro, ese punto en el cual se concentra la fuerza sustentadora. Y eso es muy importante, que es el promedio de la variación de la presión para cualquier ángulo de ataque y es conocido como centro de presión. Ese centro de presión se mueve, ¿ok? Se mueve de acuerdo al ángulo de ataque que tengamos. En el concepto de ángulo de ataque es importante mencionarte que es este que está aquí. Vamos a ver. El ángulo de ataque es el ángulo formado entre la cuerda del perfil y el viento relativo. Voy a borrar acá y voy a colocarte el ángulo de ataque. Aquí te lo voy a poner. Aquí está. Vamos a borrar más acá. Y la diferencia que existe angular entre la cuerda del perfil y el viento relativo es el ángulo de ataque. Ese ángulo de ataque va a hacer que varíe el centro de presión. Como si el centro de presión se trasladara y tiene unos límites, ese centro de presión, ¿ok? Tiene unos límites de porcentaje, porque no se va a mover sino hasta un porcentaje de la cuerda, ¿ok? En este caso, y vean que él se va a desplazar. Si se baja, si el ángulo de ataque baja, él se desplaza hacia adelante, en este caso, ¿ok? Si o sea, el centro de presión, si el ángulo de ataque sube, corrijo, si el ángulo de ataque sube, se desplaza hacia adelante. Si el ángulo de ataque baja, el centro de presión se va hacia atrás, ¿ok? Eso es lo que hace. Como si estuviéramos hablando, por ejemplo, en este caso, el dedo, por ejemplo, si lo jalamos por acá, ¿ok? Porque está abajo, ¿ok? Y si está arriba, lo jalamos por arriba, y si está abajo, lo jalamos hacia atrás. Es muy parecido, ¿ok? Ángulo de ataque hacia arriba, el centro de presión se va hacia arriba, y ángulo de ataque hacia abajo, el centro de presión se va y se traslada hacia atrás hasta cierto punto. El centro de presión, el centro de gravedad debería estar muy cercano al centro de presión, sin embargo, ya eso es otro punto de lo que corresponde a lo que sería el peso y balance de la aeronave. Pero recuerden que la sustentación, su fuerza contraria, su fuerza negativa, es la sustentación, es el peso. La fuerza contraria a la sustentación es el peso y que se opone a ella, y que lo que debería pasar o lo que el deber ser es que la sustentación esté muy cercana o muy alineada al centro de gravedad, así como el centro de gravedad tiene concentrado todos los puntos del peso, el centro de presión es donde se concentra la fuerza sustentadora. Tenemos aquí bastante información que sí bien es cierto, se ha explicado desde los principios que Bernoulli explicaba, ¿okay? De aquí Bernoulli sacaban lo que es el perfil aerodinámico, ¿okay? El perfil aerodinámico se sacaba de este mismo lugar, aquí sacaban el perfil, vamos a colocarlo de otra manera aquí. El perfil aerodinámico lo sacaban de acá, ¿ok? Y veían que la parte de arriba, ¿ok? Las moléculas se movían mucho más largo, mucho más rápido para poder recorrer toda esta distancia tan larga, mientras que las partículas de abajo se movían mucho más lento porque la distancia era mucho más corta, algo que realmente no es la realidad. Ya sabemos que, por conclusión, en este caso, ambas teorías se complementan. Y para eso vamos a concluir con esta información y es importante que lo sepas. Concluimos que lo importante es que entendamos que la sustentación se produce por las complejas interacciones entre el fluido y el objeto. Eso es bien importante. O viceversa. Estas interacciones dan como resultado combinaciones de variables dinámicas y de presiones dinámicas y estáticas, ¿ok? Que pasan alrededor del perfil. Eso es muy importante. Entonces, esa variación de presión, tanto dinámica como estática, va a dar el resultado de la sustentación. Esa diferencia de presión va a dar como resultado la sustentación. Todo esto está documentado bien por escritos de la NASA, están documentados también el paper que mostramos el día de hoy, lo pueden revisar, están muchos autores que explican eso y que también explican que ambas teorías pueden complementarse para explicar esta función
de la presión alrededor del perfil y cómo cómo se genera la fuerza sustentadora, que es el resultado de esa presión por esa área. Como lo habíamos explicado inicialmente, la fuerza que se produce por lo que es la multiplicación de la presión por el área del objeto por donde se mueve a través de ese fluido que sería el aire. Con esto sí terminamos el día de hoy. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con más tema. Hasta luego y no dejes de aprender. Chao, chao.